Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo un día más nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, y el que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos ya llegando a la mitad de la semana y en el día de hoy vamos a planificar para mañana. Vamos a hablar de el día de celebración contra la violencia de género. Mañana estaremos orando en este sentido, y desde nuestra Iglesia Nacional se ha patrocinado una iniciativa y ha habido dos reverendas en nuestra Iglesia que han creado una oración especial para la violencia de género, pero queremos dedicar este día y mañana para este tema en concreto. Mañana vamos a hablar de algunos números de cómo va la cosa en España, y realmente estamos atónitos a este tipo de violencia tan inesperada y tan desastrosa. ¿Qué ocurre? Que en estos tiempos de pandemia, donde hay obligatoriedad de tener que estar confinado, con lo cual en las casas donde existen esta gente maltratadora, al estar más tiempo juntos, pues la violencia crece más todavía. Así que, hermanos, vamos a poner en las manos del Señor en esta noche, en nuestra intención de oración, en el día de hoy y mañana también, mañana con otras oraciones, pero vamos a comenzar ya en el día de hoy pidiendo en esta intención de oración de que Dios realmente pueda hacer algo de alguna manera por estos hogares donde está la violencia de género, que en un mayor porcentaje, sin comparación alguna, quienes más sufren son las mujeres, pero también los niños. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia con agradecimiento por todo lo bueno que tú nos das, con agradecimiento por todo lo bueno que tú vas a hacer en nuestras vidas, y queremos poner toda nuestra intención de oración en la violencia en los hogares. Queremos pedirte, Señor, que tú, que eres el autor de la paz, puedas traer paz, que puedas hacer milagros en esos lugares, Señor, de transformación. Y te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder sobre esos hogares donde hay violencia, y que tú puedas guardar a tantas personas que están sufriendo. Nos acordamos de ellas, Señor, nos acordamos del sufrimiento que están viviendo. Lo traemos todo a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues con esta intención de oración, hermanos, damos comienzo en esta noche a nuestro oficio, como cada día, con una proclamación diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Oramos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros, capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados,
reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente los mandamientos del Señor. Humillémonos en su presencia ahora y con un corazón contrito, humilde, confesemos todas nuestras faltas y transgresiones con la seguridad de que Él va a oír siempre nuestras súplicas. Oramos todos juntos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche. Vamos a leer un salmo. Ayer leíamos un salmo de David, el 62. Hoy vamos a leer el 63. Y sabéis que me encanta decir cuando el salmo es de David, porque me encantan los salmos de David. Son mis preferidos. Y este que tenemos aquí hoy, de verdad que es un salmo muy bonito, que ha inspirado una canción que se canta a menudo. Y esta canción, pues la letra sale del salmo. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué frase tan maravillosa la del salmista cuando le dice a Dios: está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Una maravilla. Bueno, pues nos quedan 2 días ya para terminar el tema del discernimiento espiritual. Pienso que hemos aprendido muchísimas cosas. Esta noche vamos a volver a ver cosas muy interesantes. Nos queda terminar hoy con el tema que empezamos de las tentaciones. Hoy vamos a ver algo realmente muy interesante. Y mañana nos va a faltar ya el último tema del discernimiento espiritual, que se titula Tomando decisiones. Van a ser en total 18 estudios los que hemos desarrollado, y pienso que queda una muy buena enseñanza para volver a ellos, volverlos a escuchar, volverlos a meditar, tomar apuntes, poner cosas por práctica. Y bueno, pues ayer nos quedábamos con la pregunta en relación a las tentaciones, nos quedábamos con la pregunta acerca de qué estrategias son las que usa el enemigo para atacarnos. ¿Cómo es que nos engaña? Porque engañarnos nos engaña, de eso se trata. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Aquí os digo de antemano que Ignacio de Loyola pone unos ejemplos
muy interesante. La verdad es que él desarrolló en su vida, a través de sus propias experiencias personales con Dios y a través de su trabajo ministerial, pudo experimentar. Él impartió a muchas personas los ejercicios espirituales y no solamente, y otros, vamos a decir, a los que él impartió ejercicios, también a su vez impartían estos ejercicios espirituales, y se contrasta que la gente que seguía estos consejos, pues a algunos de ellos su vida le cambió de tal manera que uno de ellos, de hecho era cardenal en aquella época, llegó a convertirse al Señor, recibirlo como su Señor y Salvador en su corazón, y su vida fue transformada de tal manera, su ministerio fue cambiado de tal manera que finalmente la Iglesia hasta lo llegó a considerar como un santo, un cardenal, repito. Ignacio dice que hay 3 estrategias que él va a usar para tentarnos. Entonces, fijaros, la primera de ellas dice, literalmente, dice, se hará, estamos hablando del mal espíritu, el mal espíritu se hará como mujer, en el sentido de que es más débil que el hombre, se crece ante la debilidad, pero se achica ante el enfrentamiento. Segundo, ahora lo voy a explicar más. Segundo, se hará como un falso enamorado que se desarrolla en el secreto y en la oscuridad y desaparece ante la claridad y la transparencia. Y tercero, se hace como un ladrón. Nos ataca por donde estamos débiles, flojos, carentes, y se retira cuando nos hacemos fuertes y seguros y nos defendemos, fortaleciendo nuestros puntos débiles. 3 maneras de ver la cosa. Como una mujer, como un falso enamorado, como un ladrón. Vamos a ver los 3. Primero, la primera estrategia. El enemigo, dice, se hace como mujer en el sentido de debilidad. Él dice textualmente, dice, el enemigo se hace como mujer débil y a la vez tenaz, porque así es propio de la mujer. Cuando discute con algún hombre, puede perder el ánimo y abandonar cuando el hombre se hace fuerte. Pero al contrario, si el hombre va perdiendo ánimo, la ira y venganza de la mujer es grande y sin medir. Pensar que estamos hablando del siglo XVI, en aquella época está definiendo las situaciones desde su perspectiva histórica. Nos toca a nosotros en el siglo XXI pensar si esto sigue de esta manera o no y si dónde está, digamos, el principio, pero veo que hay mucho que se parece con la realidad. Sigue diciendo, de la misma manera funciona el mal espíritu. Y dice, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo abandonando sus tentaciones cuando la persona que se ejercite en las cosas espirituales enfrenta las tentaciones del enemigo haciendo exactamente lo opuesto. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor, a perder ánimo, a sentir las tentaciones, dice, no hay bestia tan fiera sobre la tierra como el enemigo de nuestra naturaleza en conseguir su dañada intención con tanta y crecida malicia. Fijaros cómo está describiendo un ataque del enemigo con esa estrategia. Entonces dice, esta regla es muy sencilla. Dice, yo voy a ser tentado a hacer algo. Si yo no me opongo radicalmente, el enemigo me gana. Repito el principio porque esto sí no tiene espacio ni tiempo. Esto es un principio universal para todas las épocas. Repito, yo voy a ser tentado en algo. Y dice Ignacio, voy a ser tentado a hacer algo. Si yo no me opongo radicalmente, el enemigo me gana. Por ejemplo, él decía, en los ejercicios espirituales, él decía en determinados momentos del día había que hacer el ejercicio de hacer oración. Entonces, ese tiempo de oración y reflexión, él plantea mínimo de 1 hora. Estar 1 hora orando. Y entonces él dice, si el enemigo te tienta cuando faltan 5 minutos para que dejes de orar, entonces oponte radicalmente y en vez de orar esos 5 minutos que te faltan, ora 10.
A eso se está refiriendo Ignacio. Entonces dice, imaginaros un ejemplo, ¿no? El ejemplo más usado en este sentido es cuando hay problemas de, por ejemplo, de infidelidad en la pareja, el poder cortar con la persona inadecuada de una manera radical. El enemigo lo que va a hacer es tratar de que nunca hagamos eso, y entonces cuando nosotros somos débiles y no nos enfrentamos directamente, sino que damos marcha atrás, decimos, bueno, sí, pero entonces estamos muy posibles a la destrucción. En el segundo caso, estamos hablando de cuando el enemigo lo define como un falso enamorado. Ignacio dice, el enemigo se hace como un falso enamorado al ser secreto y no descubierto, porque así como el hombre inescrupuloso, por aprovecharse, pretende a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido, quiere que sus deseos, sus palabras y engaños se mantengan en secreto, porque mucho le molesta cuando la hija, el padre o la mujer al marido le cuentan sus vanas palabras y su intención depravada, que fácilmente se dan cuenta que no podrá salirse con la suya. De la misma manera dice Ignacio, así funciona el mal espíritu. Dice, cuando el enemigo trae a nuestra mente y a nuestro corazón sus engaños, quiere y desea que nosotros los guardemos en secreto. Pero cuando descubrimos esos secretos, nos dice Ignacio, y los confesamos a alguien o a otra persona, está la figura del director espiritual, del consejero espiritual, que conozca su engaño y astucia, mucho le molesta porque se da cuenta de que entonces no podrá salirse con la suya y serán descubiertas y descubiertos sus evidentes engaños. Esto habla de la ocultación, de mantener en oculto las cosas. ¿Qué dice la regla? La regla dice, el enemigo siempre va a querer que sus propuestas las mantengamos en secreto. Va a decir, esto que solamente quede entre nosotros, típico de la infidelidad, nadie se debe enterar, vamos a mantenerlo en secreto. También en cuestiones de falta de trabajo y cosas de esas que nos hacemos cómplices, pero que nadie se entera. Cuando las cosas se mantienen en secreto, es claro que es del mal espíritu, porque si fuesen del bueno, no habría ningún problema en mostrarlo. Porque lo de Dios hemos visto que es transparencia, es claridad. Entonces, cuando nosotros no actuamos en transparencia, cuando no tenemos nada que esconder, entonces estamos movidos por el buen espíritu. Pero cuando hay algo que queremos esconder, significa que la cosa, evidentemente, no va bien. ¿Por qué queremos esconder? ¿Cuál es la razón? El enemigo siempre va a buscar esconderlo porque si lo sacamos a la luz, él pierde. Pero si lo mantenemos en secreto, entonces nos gana. Por eso es que nosotros debemos de vivir de tal manera que nuestra vida no necesite tener nada en oculto, que todo lo que vivamos sea posible mostrarlo al mundo, porque si algo de nuestra vida lo necesitamos esconder, es que Dios no está ahí. No podemos tener, por decirlo de alguna manera, toda mi vida tiene que ser absolutamente transparente, que me investiguen y que les pueda mostrar todo. Si me cuestionan, les puedo mostrar todas mis cosas para que vean que no tengo nada que esconder. Pero en el momento en que hay algo que esconder, y entonces no hay claridad. Daros cuenta de que una de las características de los movimientos sectarios, las sectas, es precisamente mantener en oculto cosas. Cuando uno estudia, por poner algunos ejemplos, este tipo de sectas como los mormones, los testigos de Jehová, te das cuenta de que siempre hay una dirección, unos directores de las diferentes sectas que mantienen las cosas en oculto al resto de las personas a las que pertenece la secta. Ahí tenemos el caso de, sobre todo, por ejemplo, de los movimientos económicos que mueven las sectas de los testigos de Jehová,
daros cuenta de que en medios económicos esa revista que ellos reparten, llamada, creo que se llama La Atalaya, es una revista de tirada semanal que se traduce a no sé cuántos idiomas en el mundo y que se realiza en la sede de los Testigos de Jehová en Estados Unidos y se reparte desde allí a todo el mundo semanalmente. Tú ya vete imaginando en transporte por avión, porque eso no puede mandarse por barco. Tendrán incluso aviones propios para distribuir esas revistas. Esas revistas tienen un costo, no recuerdo si son varios euros, y se obliga a los miembros de cada salón del reino de los Testigos de Jehová a que vendan X revistas durante la semana, y si no las pueden vender que las regalen, pero ellos tienen que pagar lo que cuesta la revista. Entonces como que tuvieran un ejército de vendedores de revistas distribuido por todo el mundo. La mayor imprenta del mundo la tienen los Testigos de Jehová en Estados Unidos, donde precisamente imprimen esas revistas. Entonces daros cuenta de que esa es una de las características de las sectas, el ocultamiento. De ahí que las iglesias sea interesante que puedan mantener, por decirlo de alguna manera, sus cuentas claras, sus cuentas transparentes, que no haya ningún tipo de cuenta en la iglesia de la que se pueda uno avergonzar que no ha sido correcto lo que se ha hecho, porque de ahí es donde viene el tratar de tapar las cosas y de ocultarlas. Y entonces de esto está hablando el estudio de hoy. ¿Cómo nos tienta el enemigo? Pues precisamente tenemos que elegir lo que es de Dios, y lo que es de Dios siempre es luz, es claridad, es verdad, es transparencia. Eso no quiere decir que no seamos perfectos, pero que podamos tener la posibilidad de reconocer los errores y tratar de cambiarlos. Repito que en el momento en que tenemos algo que esconder, entonces no hay claridad. Imaginaros, por ejemplo, cosas que pueden suceder, incluso por poner un ejemplo, entre hermanos, ¿no? Daros cuenta de un ejemplo que os puedo contar, un testimonio. Imaginaros de alguien que tiene un hermano un año menor que él. Esto es un testimonio verídico. Cuando eran adolescentes, en ese tiempo, uno iba a una fiesta que era desde las 2 menos cuarto hasta las 6 de la tarde. La hermana le pide permiso a su madre y su madre le dice, bueno, pueden ir, pero tengan en cuenta una cosa, si un hombre se sienta a su lado y le comienza a fastidiar, usted tiene que gritar y hacer escándalo para que se enciendan las luces y que quede en evidencia que los están fastidiando. Porque ese señor va a desaparecer cuando ha quedado en evidencia con sus engaños. Pero si ustedes se paralizan por el miedo, que es del mal espíritu, y no dicen nada, el enemigo les puede hacer muchísimo daño. Entonces lo que hay que hacer es hablar, decirle a alguna persona con sabiduría espiritual, con madurez espiritual, poderle contar tus cosas. Por eso dice Ignacio, cuando tú seas tentado, háblalo, cuéntalo, dilo, porque en el momento en que sale a la luz, pierde todo su poder. De ahí la importancia, hermano, de poder contar con personas a las cuales poder tener la confianza de poder expresarse en esos términos. Es muy triste. Tenemos, digamos, la opción de decir, bueno, es que yo me lo confieso todo a Dios. Sí, por supuesto. Acabamos de hacer una oración en nuestra liturgia pidiéndole perdón por nuestros pecados. Pero si encuentras a un director espiritual, un consejero espiritual, alguien que te pueda aconsejar, alguien que te pueda ayudar, y sobre todo alguien que crea en el secreto de la confesión, porque claro, si tú me cuentas algo a mí y a la media hora se lo estoy contando a fulanito y a la media hora fulanito se lo ha contado a sutanito, cuando quiere acordar todo el mundo se ha enterado y se pierde la confianza. Tiene que ser también con ese pacto, el pacto de que
lo que se confiesa a otra persona, esa persona sepa mantenerla, eso sí, mantenerlo en el secreto. Entonces, hermano, en el momento en que sale a la luz, ya pierde completamente el poder de la tentación. El tercer caso es el enemigo que se hace como un ladrón. La imagen aquí, dice Ignacio, es como, lo digo en castellano antiguo, el enemigo se hace como un abigeo, es una palabra castellana antigua del siglo XVI, como un abigeo para vencer y robar. El abigeo es el ladrón. Para vencer y robar lo que desea, porque así como un delincuente del campo, tomando posición y mirando las fuerzas de seguridad de una propiedad, para poder entrar por la parte más débil, de la misma manera hace el enemigo con nosotros. Nos ronda, ve nuestro entorno, mira nuestras virtudes, pero también mira nuestros lados más débiles, nuestros lados más necesitados, para nuestra salvación, y por ahí nos ataca y procura tomarnos, como el que quiere entrar en la casa. El ladrón que va a robar una casa sencillamente va a mirar por dónde es, por dónde se puede meter. De ahí que una de las disciplinas espirituales en nuestra vida debería de ser cerrar las rendijas, las fisuras, las ventanas, las puertas, cualquier espacio, para que el enemigo de nuestra alma no se pueda colar por ningún sitio. Eso es parte de nuestro trabajo espiritual en nosotros mismos. Así que, ¿por qué digo esto? Porque si nuestras seguridades son débiles, si tenemos problemas, por ejemplo, de tipo comunitario, o problemas de pobreza, o estamos tentados a tomar lo que es nuestro, o hacernos chismosos, pues por ahí, por esos lados nos va a atacar. No nos va a atacar por donde somos fuertes. Si somos curiosos, el enemigo va a aumentar nuestra curiosidad y va a hacer que nosotros destruyamos al otro por curiosidad. ¿Qué es lo que hay que hacer, dice Ignacio, en este tiempo? Tenemos que reforzar las partes débiles. Si mi debilidad es la sensualidad, algo tengo que hacer porque ahí se va a colar. Por ahí van a venir los pensamientos y por ahí van a venir las sugerencias para que yo caiga. El discernimiento va a concluir, lo vamos a hablar mañana más tranquilamente, en la toma de una decisión. Es decir, tenemos que tener claro que la razón por la cual estamos aprendiendo acerca del discernimiento es porque hay que aprender a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y esto nos va a llevar al principio, a recordar lo del principio, lo que hemos dicho en el principio. Hemos pasado muchas páginas y vamos a recordar lo del principio y ya mañana concluiremos. Recordar que el discernimiento espiritual tiene que ver con las elecciones, con tomar decisiones. Y hay que recordar y tener muy claro que solamente hay un camino para la felicidad. Solo uno. No hay varios. No es como el refrán ese que dice, es que todos los caminos llevan a Roma. No. Solo hay un camino para la felicidad. Y ese camino es elegir a Dios y solo a Dios. Entonces, considerar el discernimiento como un punto de partida. La pregunta clave es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Tengo una edad, he vivido unas experiencias, algunos llevan muchos años en la iglesia, y ahora en este momento exacto 2020, mes de noviembre 24, surge la pregunta, ¿qué quiere Dios con tu vida? Si eliges a Dios, ¿qué quiere Dios contigo? De ahí que estamos hablando de discernimiento espiritual. Separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Os recuerdo que el mundo nos quiere mantener entretenidos, divertidos, a través sobre todo de las redes sociales y la televisión. ¿Cuántas horas le dedicamos a la televisión y a las redes sociales? Y mientras, este es el punto, hermano,
Mientras estamos dedicados a eso, y yo no soy contrario ni a la televisión ni a las redes sociales, esto lo estamos haciendo por una red social, el Facebook, ¿vale? Pero el punto es que el enemigo de nuestra alma lo que no quiere es que tú pienses, no quiere que medites, no quiere que reflexiones, no quiere que tomes decisiones en favor de Dios. Hemos dicho que elegir a Dios implica elegirlo donde Él está. ¿Y dónde está Dios? Y hemos dicho 4 cosas. ¿Dónde está Dios? Estas las tenemos que grabar, nos las tenemos que memorizar. Donde está la verdad, nunca estará donde está la mentira. Donde está la verdad, donde está la justicia, donde está el bien y donde está la vida. 4 cosas: verdad, justicia, bien y vida. Entonces tenemos que elegir la alternativa donde está Él. Entonces la alternativa tendrá que ser donde esté la vida, donde esté el bien, donde esté la justicia y donde esté la verdad. Fuera de eso no estamos eligiendo a Dios. Y esto no solamente de modo personal, sino como iglesia, como parroquia, la parroquia de la Ascensión. ¿Estamos eligiendo a Dios? ¿Estamos eligiendo donde está la verdad, la justicia, el bien y la vida? De una forma práctica, ¿qué sería para nosotros elegir el bien, la justicia, la verdad y la vida en nuestra parroquia? ¿Qué pasos tendríamos que dar? ¿Qué cosas tendríamos que hacer? ¿Cómo se manifestaría que nosotros somos una parroquia donde se está eligiendo a Dios? Que no estamos eligiendo el otro camino, estamos eligiendo el camino de Dios, donde está la verdad, donde está la justicia, donde está el bien y donde está la vida. Pero también esto puede reflexionarse por cualquiera que nos escuche en el día de hoy, en el YouTube, cuando quede grabado, en cualquier lugar, en cualquier red social nos escuche. Puedes pensar, ¿qué quiere Dios para tu vida? Y entonces tenemos que coger nuestra agenda y preguntarnos, ¿cómo puedo yo incluir a Dios en mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida de oración? ¿Estoy orando todos los días? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras todos los días? ¿Cuándo lo leo, no lo leo? Y entonces comenzar a preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre tengo en mente a Jesucristo como modelo de seguimiento al Padre. Oraba todos los días, se nos refleja que también leía las Escrituras en la sinagoga y tenía una relación de amor con su Padre. Y entonces, no solamente de amor, sino de obediencia, porque dice que él hace lo que el Padre le dice que haga y dice lo que el Padre le dice que diga. No hace nada por su propia cuenta, dice el mismo Jesús. Jesús reconoce, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo lo que hago, lo hago por lo que el Padre me dice. Esa actitud tenemos que tener. Pero entonces llega el punto, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces, ¿qué es el discernimiento espiritual? Es una herramienta. Es una serie de consejos para que aprendamos a tomar la mejor elección en nuestra vida. Hemos hablado de las decisiones, cómo somos el resultado de las decisiones que tomamos, y en cuanto a las decisiones y en cuanto al tiempo, a mí me encanta hablar de Dios como el Dios de la segunda oportunidad. ¿Habéis escuchado esto alguna vez en el mundo de la empresa en plan positivo? La segunda oportunidad. En Estados Unidos, casualmente, con un sistema financiero diferente al nuestro, cuando la gente allí quiebra, la gente puede volver a empezar. En España, cuando uno quiebra, se queda quebrado de por vida porque no hay manera de salir ni de que le condonen a uno las deudas. En Estados Unidos no, pasado un tiempo se puede empezar de cero otra vez. Y resulta de que en el mundo empresarial, aquellos que han quebrado varias veces y han podido volver a salir adelante, parece que se tienen en más alta estima que a otros que no han quebrado nunca. Tenemos el caso de Donald Trump. Él ha quebrado en varias ocasiones, perdido todo y empezado de cero, y ahí está otra vez multimillonario. Esto nos lleva a pensar que en el caso de Dios, Dios no es el Dios de la segunda oportunidad. En el caso de Dios es el Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima. ¡Qué maravilla! Pensar que Dios nos da la oportunidad de
volver a empezar otra vez, como si fuera la primera vez. Qué maravilla es pensar que Dios nos perdona los pecados y ya no se acuerda más de ellos. Y que podemos empezar un nuevo camino. Y eso nos tiene que alegrar, hermano. Si estás en la situación de haber fallado, de haber estropeado las cosas, que sepas que Dios siempre va a querer contar contigo. Y Dios te da nuevas oportunidades. Todo esto tiene que ver con el discernimiento espiritual. Hablábamos de 3 condiciones para elegir bien. 3 condiciones para elegir bien. La primera era que tenemos que conocer a Dios. Esto nos vuelve otra vez de nuevo, hermano, a lo que he dicho antes. ¿Cuánto tiempo perdemos en las redes sociales, en la televisión, que podríamos estar conociendo a Dios a través de la oración, a través de escuchar enseñanzas como esta que estamos dando ahora, a través de leer la Sagrada Escritura? En este conocer a Dios tenemos que tener en cuenta que solo conociendo a Dios correctamente vamos a poder acertar sobre aquello que le gusta a Dios. Y recordar que dijimos algo muy importante. A Dios se le conoce no tanto con la mente, sino con el corazón. O sea, uno de los trabajos espirituales que tenemos que hacer en nuestra vida es pasar toda la información que tenemos aquí, la tenemos que transportar aquí, al corazón. Porque ahí es donde de verdad se conoce. Decía Ignacio de Loyola esta frase que es muy famosa y que se repite a menudo. Decía, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y el sentir de las cosas internamente. Está hablando de gustar, sentir un gusto, sentir las cosas aquí internamente, aquí en el corazón, sentir aquí a Dios, aquí adentro. Entonces, mientras más conozcamos a Dios, más fácilmente vamos a poder acertar en las decisiones que vamos a tomar. La segunda condición decíamos que era un enamorarse de Dios. Ese conocimiento de Dios nos tiene que llevar a que amemos a Dios como un enamorado. Enamorarnos, hermanos, hermanas, perdidamente de Dios. Nunca será mucho lo que podamos amar a Dios. Uno puede decir, tampoco hay que ser tan exagerado. Aquí hay que ser todo lo exagerados que podamos, porque nunca vamos a ser lo suficientemente exagerados. Amar a Dios sobre todas las cosas. Como decimos cada día, el primer mandamiento es amar al Señor con todo. ¿Con todo? ¿Con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús dice también con todas tus fuerzas. Corazón, mente, alma, fuerzas, todo tu ser. Amando al Señor sobre todas las cosas. Enamorarnos de Dios. Porque si no estamos enamorados de Dios, si no estamos en sintonía con Él, no vamos a poder elegir cuál es su voluntad. La tercera condición hablábamos que era la recta intención. Es decir, la recta intención habla de la intención que me ordena al fin, sabiendo que el único fin es Dios. Entonces mi intención tiene que ser sana, tiene que ser pura, tiene que ser noble, tiene que ser de Dios. Si no, no puedo elegirlo. Hemos hablado, hermanos, también acerca de que Dios es el fin. Hay medios y Dios es el fin. Dios tiene que ser el único fin, que nos oriente toda la vida, que es lo que Jesús tuvo clarísimo. Jesús estuvo apasionadamente enamorado de Dios, de su Padre, y lo único que Él quiso hacer todo el tiempo era lo que su Padre quería. Por eso llegó a afirmar, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Dijo palabras como, el Padre no me ha dejado solo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús fue muy consciente de ser enviado para una misión. Y todo su alimento consistía en hacer esa misión. Llegó un momento a decir, cuando le preguntaban por qué, le dijeron, aquí han llegado tus hermanos, ha llegado tu madre, y él llegó a afirmar
que solamente aquel que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que cuando cumplimos la voluntad del Padre, nos estamos de verdad, nos estamos consolidando como verdaderos hermanos de Jesús. El querer elegir bien, hacer siempre la voluntad de este Padre nuestro, es la razón por la cual tenemos que hacer discernimiento. Es la razón por la que tenemos que separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Estuvimos hablando también de los medios, hablando de cómo tenemos que ser libres para poder elegir y elegir sabiendo que el único fin es Dios. Hemos hablado de tomar decisiones y ahora hablaremos también de una manera más profunda mañana de este tema de las decisiones. A la hora de tomar decisiones comenzamos a hablar de la necesidad de examinarnos. Hemos hablado de que tenemos que distinguir a la hora de examinarnos tres cosas: nuestros pensamientos y sentimientos, cosa que hemos hecho, los movimientos interiores, que tienen que ver con lo que es la consolación y la desolación, así como las dos fuerzas que actúan en nosotros, hablando del buen espíritu y del mal espíritu. Hemos dicho que para poder distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, hay que saber que lo de Dios es claro. Quedémonos con esta idea: lo de Dios es claro, es transparente, es simple, sencillo, directo, limpio, luminoso, real. Eso es lo de Dios. Cuando tú, de una manera práctica en tu vida, veas eso, eso es de Dios. Me gusta poner el ejemplo a nivel de iglesia. Cuando tú estás en una reunión en tu iglesia y tú ves que lo que hay es claridad, no se está ocultando nada, hay claridad, hay transparencia, las cosas son simples, sencillas, directas, limpias, luminosas, reales, eso es de Dios. Ahora, lo de Dios va a producir, también tiene un efecto, produce unión. ¿Nos sentimos unidos después de una reunión o nos sentimos enfadados, separados? Va a producir paz, va a edificar, va a construir, va a aclarar. Lo de Dios aclara, lo de Dios ilumina y lo de Dios le facilita la vida a otras personas. Cuando yo pienso en el esfuerzo que se están haciendo en muchas iglesias en el reparto de alimentos, evidentemente considero que con lo que se reparte, entiendo que no es exactamente lo único que esas familias están comiendo, porque tienen también recursos por otros lados. Puede haber familias que lo único que tienen para comer es los alimentos que les reparten semanalmente. Siempre que hablamos del reparto de alimentos nos viene a la mente las triquiñuelas, las mentiras, en fin, que van a recoger alimentos aquí y las cosas que no les gustan las tiran a la basura, en fin, todo lo negativo que te pueda venir a la mente. Pero eso que la iglesia está haciendo, eso es un bien. Eso es facilitarle la vida a las personas. Facilitarle la vida a las personas. Y eso es, hermano, de Dios. Esas cosas son de Dios. Hemos hablado, como digo, de la consolación y la desolación. Entonces hemos dicho que la consolación es cuando nos sentimos llenos, cuando nos sentimos, vamos a decirlo así, encendidos por el amor de Dios, cuando vemos que la vida tiene sentido para nosotros, cuando vemos que Dios es el centro de todo, cuando tenemos esa sensación, estamos en consolación. También la consolación es cuando estamos derramando lágrimas por algo. Consolación no significa una sintonía con lo bonito nada más, sino es sintonía con lo de Dios. Tiene que ver con lo solidario, con la bondad, con el arrepentimiento, la belleza. Consolación puede ser todo aumento de nuestra fe, de esperanza, de amor, alegría interna, un sentir, una atracción por las cosas de Dios, las cosas celestiales, la salvación del alma, la llenura del Espíritu Santo. Y todo esto siempre nos genera paz, alegría interior, nos genera serenidad. Cuando yo estoy experimentando estas cosas,
estoy siendo movido, por eso hablamos de movimientos interiores, estoy siendo movido a la consolación. Nos estamos inclinando a las cosas de Dios. Repito, hay paz, alegría interior, gozo, el gozo ese de que nos habla Pablo en la Epístola a los Filipenses, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. La serenidad. Cuando esto sucede, todo lo que sale de mí, pensamientos, sentimientos, van a ser, hermanos, van a ser positivos. Tenemos la parte contraria, que es la desolación. La desolación es aquello que me está produciendo un sentimiento de lejanía de Dios. Por eso, cuando estamos en desolación, todo lo que sale de mí es negativo. Ignacio describe la desolación diciendo que es, por supuesto, todo lo contrario a la consolación, y la describe diciendo que es oscuridad del alma. Decían los místicos del siglo XVI, San Juan de la Cruz, me acuerdo de esa expresión que hablaba San Juan de la Cruz como la noche oscura del alma. Un tiempo de desierto, un tiempo de desolación. Los pensamientos que salen de una desolación son negativos, son destructivos, son pesimistas. Fijaros que cuando sentimos miedo, un sentimiento muy típico de este tiempo de la pandemia, miedo al futuro, miedo al contagio, miedo y si me contagio y qué me puede pasar. También en el mundo laboral, miedo a la pérdida de trabajo, miedo a pierdo el trabajo y a lo mejor no recupero pronto otro. Ese miedo existencial, humano, normal, que describe muy bien lo que es una desolación. Eso nos recuerda qué maravilloso es cuando vemos en los evangelios, cada vez que Jesús se acercaba a sus discípulos y él decía esas palabras de no teman, no temáis. De pronto imaginaros que ellos van en la barca, van por el lago, acordaros que la mayoría eran pescadores, sabían lo que era ir en barca de noche a pescar, lo habían hecho miles de veces, pero lo que nunca habían visto era a un hombre caminando sobre el agua. Eso no lo habían visto nunca. Inmediatamente pensaron que era un fantasma. Algo misterioso. ¿Esto cómo puede ser? ¿Y qué tuvieron? Miedo. Tuvieron miedo. Y Jesús se les acerca y le dice, no temáis. No temáis. Yo soy yo. Cuando se aparece después de la resurrección, en aquellas reuniones que tenían, y él se aparecía de improviso, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, ¡pum! Y él aparecía allí en medio. No teman, no temáis, no tengáis temor. Cada vez que Jesús nos habla, nos dice lo mismo. No temáis, no tengas temor. Estamos realmente en las manos de Dios. Así que ese miedo es síntoma de estar en desolación. Hemos estado hablando de las relaciones entre la consolación, entre la desolación, la manera de alargar las consolaciones. Hemos hablado que, esto es muy importante, podemos alargar las consolaciones con trabajo espiritual, es decir, necesitamos esforzarnos más en la oración, en la meditación, en examinarnos a nosotros mismos, también teniendo paciencia, esforzarnos, teniendo paciencia, y vamos a ver el resultado, poniendo nuestra confianza en el Señor. Hemos hablado también, hermanos, del buen y el mal espíritu, cómo funcionan. El buen espíritu lo hemos definido como aquella fuerza externa a nosotros y positiva que nos va a sugerir aquella alternativa que Dios quiere que elijamos. Ese es el buen espíritu. El mal espíritu es aquella fuerza negativa, externa, y que me va a sugerir aquella opción o aquel camino que me separa de Dios y que si yo lo elijo, finalmente voy a terminar mal y voy a terminar alejado de su voluntad. Bueno, pues todas estas cosas, hermanos, hemos venido hablando, cómo intervienen los espíritus en nuestras decisiones. Hablamos de la imagen de Ignacio acerca de las dos banderas, ver en ese ejercicio cómo
en esas banderas, en una representando toda una visión de la vida y la otra representando lo que es el mundo, donde nos van a decir: busca lo que te conviene, que no te importe nadie, asegúrate, acumula, sé famoso, sé poderoso. Mientras que la bandera de Jesús será la contraria, la que nos dice que busquemos lo que es bueno, buscar la verdad, la justicia, la vida, siempre defendiéndola, y no preocuparnos de las consecuencias, que si tú haces lo que Dios quiere, tú vas a ser feliz. Bueno, pues hasta aquí llegamos, hermanos. Repito que sería muy interesante si os animáis, tomar apuntes, volver a escuchar, y mañana terminamos el tema. Vamos a hacer la conclusión de una manera práctica, hablando de la toma de decisiones. Bueno, y de esta manera vamos a terminar en esta noche. Vamos a compartir una canción. Vamos a compartir una canción. Un segundín. La canción dice, si soy capaz de encontrarla. Sí. Esta canción dice: Dios es el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Dios, el más grande y digno de adorar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, que ayuda al enemigo a derrotar, y el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz.
Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Hermanos, oremos ahora la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó, el cual tiene palabra de vida eterna. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues concluimos en esta noche. Acordaros que estamos orando. Hoy hemos empezado nuestra intención de oración por la violencia de género. Mañana se celebra. Mañana vamos a tener unas oraciones particulares, especiales, concretas, por la violencia de género. Yo cuando estaba orando me estaba acordando de las mujeres, terribles, las cosas que escuchamos y vemos, y las que no sabemos, las que no nos enteramos. Y también me estaba acordando de los niños siendo espectadores de esas peleas, de esas vejaciones, etcétera, etcétera. Realmente vemos ahí evidentemente la mano del diablo, de aquello que decía Jesús, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Que el Señor tenga misericordia y nos pueda permitir llevar el Evangelio a esas personas, y que no miremos para otro lado, que denunciemos cuando veamos algo así. No permitamos que eso quede impune, y que el Señor nos ayude a llevar la verdad, a llevar la luz, a llevar el amor, la vida y la justicia. Amén, hermanos. Pues con esto ya, mañana acordaros que terminamos tema y empezaremos uno nuevo. Todavía estáis a tiempo de proponer un tema nuevo. Nadie ha propuesto de momento, pero si alguien tiene una inspiración y dice, Miguel, pues mira, pues pienso que podría ser algo así, y yo veo que es oportuno, pues a lo mejor empezamos por ahí. Que el Señor os bendiga mucho, un abrazo grande en el amor de Dios, y nos encontramos mañana de nuevo por aquí, Dios mediante. Amén. Hasta mañana.